Damas y caballeros, bienvenidos a un viaje en el tiempo, una época en la que el desastre azotó una de las ciudades más grandes del mundo. Hoy profundizamos en el cataclísmico acontecimiento conocido como el Gran Incendio de Londres, y la historia no trata solo de pérdida y destrucción. A su paso, la ciudad surgió de las cenizas, remodelada y renovada, culminando en la vibrante metrópoli que conocemos hoy. Nuestro viaje comienza en el año 1666, en el corazón de Londres. La ciudad era diferente entonces, con casas con entramado de madera apiñadas a lo largo de calles estrechas y sinuosas. El horizonte estaba dominado por la magnífica aguja del St. medieval. La Catedral de Pablo, símbolo de la grandeza de Londres y centro de su vida espiritual. Pero esta próspera ciudad estaba a punto de enfrentar una calamidad masiva. La tarde del 2 de septiembre, una chispa provocó un incendio en una pequeña panadería en Pudding Lane. Este inocente incidente fue el catalizador que provocó 3 días de llamas incontrolables, convirtiendo la ciudad en un infierno. El incendio arrasó las casas construidas de cerca, saltando de un tejado a otro. Las estructuras ricas en madera alimentaron las llamas hambrientas, convirtiéndolas en un incendio monstruoso que se podía ver desde kilómetros a la redonda. A pesar de los valientes esfuerzos de los ciudadanos de Londres y de los bomberos del rey, el fuego se extendió con implacable determinación. Al tercer día llegó a las poderosas murallas de St. La Catedral de Pablo, su alguna vez orgullosa aguja, ahora es una mera silueta encerrada en el resplandor de las llamas. El 6 de septiembre, finalmente se apagó la devastadora conflagración. Los daños fueron catastróficos, casi 13.000 edificios quedaron destruidos, junto con innumerables medios de vida. Fue un inquietante espectáculo de desolación, la ciudad que ayer era poderosa ahora una sombra de lo que era antes. En medio de esta desesperación masiva, surgió un salvador improbable, la misma ciudad que sufrió la peor parte del desastre. De las cenizas surgió un nuevo Londres, construido para afrontar los desafíos del futuro. La capital de Inglaterra renació, remodelada por el fuego y avanzando con fuerza y resiliencia. Después del incendio, se cambió el trazado de las calles, y se prohibieron las estructuras hechas de materiales inflamables. Se implementó el Plan Wren y Londres experimentó un renacimiento de la arquitectura bajo el liderazgo del ingenioso Christopher Wren. Su obra maestra, el St. rediseñado. La Catedral de Pablo es aún hoy un símbolo de renacimiento. El gran incendio también provocó el nacimiento del icónico Cuerpo de Bomberos de Londres. Instituida en 1667, la Oficina de Bomberos marcó la determinación de la ciudad de evitar que un desastre así volviera a ocurrir. Su lema Spectemur agendo o seamos juzgados por nuestros actos significaba su compromiso con la vigilancia constante y la acción valiente. El Fénix, símbolo mítico del Renacimiento, se asoció con la ciudad y su espíritu. Ya no se consumirán vidas ni bienes por incendios incontrolados, porque la ciudad que surgió de las cenizas estaba decidida, fuerte y unida en su visión de un futuro mejor. En tiempos de desastre, nuestros primeros pensamientos están con aquellos que perdieron y sufrieron. Sin embargo, en el caso del Gran Incendio de Londres, también debemos reconocer el renacimiento urbano que siguió. A partir de este desastroso acontecimiento, Londres surgió como una ciudad moderna, cohesiva y resiliente, plenamente preparada para afrontar el futuro. Hoy, Londres es un testimonio de la fuerza y el espíritu de su pueblo. Ha capeado muchas tormentas y superado las adversidades, evolucionando y remodelando constantemente su destino. El Gran Incendio sigue siendo un punto crucial en la historia de Londres, una tragedia que desató un renacimiento, y preparó el escenario para el surgimiento de una ciudad global icónica. Mientras reflexionamos sobre el Gran Incendio de Londres, apreciamos las lecciones aprendidas y nos maravillamos con el renacimiento de la ciudad. Es un recordatorio de la voluntad de hierro de los londinenses, que no dejaron que el pasado definiera su futuro, sino que lo utilizaron como un trampolín hacia el crecimiento y el desarrollo. A través de las cenizas y ruinas creció una de las ciudades más emblemáticas del mundo, una ciudad que continúa inspirando y encantando. El Gran Incendio de Londres fue de hecho un episodio monumental en la larga e ilustre historia de la ciudad, pero incluso hoy, siglos después, su legado sigue vivo, entretejido en el tejido mismo de Londres. Han pasado más de 350 años desde los fatídicos días de septiembre de 1666, pero la historia del Gran Incendio sigue siendo tan vívida e impactante como siempre. Pocos acontecimientos en la historia han tenido un impacto tan profundo en el desarrollo de una ciudad. La renovación de Londres de las cenizas sirve como un poderoso recordatorio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano. El Gran Incendio de Londres fue de hecho una tragedia de proporciones épicas. Sin embargo, la historia no es solo de desesperación. De las cenizas de la ciudad vieja nació un nuevo Londres, uno que se mantuvo resistente, decidido y preparado para afrontar los desafíos del futuro.
Fue un evento que dio forma a la esencia misma de lo que Londres es hoy, un epicentro global de cultura, comercio y finanzas. Al concluir nuestro viaje, nos queda una apreciación más profunda del pasado de Londres y una nueva perspectiva de su presente. La capacidad de la ciudad para pasar de la destrucción al dominio ha solidificado su lugar como símbolo duradero de resiliencia. Al mirar hacia el futuro, confiamos en que el mismo espíritu que alguna vez rejuveneció a Londres guiará a la ciudad a través de cualquier desafío futuro. Londres, la ciudad de la historia y la innovación, de la elegancia y la determinación, siempre ha sido una ciudad de contraste. Pero fue al afrontar el acontecimiento apocalíptico del Gran Incendio, que Londres reveló su mayor contraste, entre devastación y renacimiento. Convirtió las brasas humeantes de una ciudad en ruinas en una génesis de brillantez arquitectónica y pura determinación. Fue el Rey del Fuego quien puso a Londres de rodillas en 1666, pero fue la misma ciudad, resistente y enérgica, la que lo llevó derrotado mientras ella se levantaba de las cenizas. El Gran Incendio, aunque fue un capítulo de trágica agitación, fue en última instancia un catalizador del cambio, dando origen a una ciudad resplandeciente que desde entonces se ha convertido en un faro de esperanza y resiliencia. Londres ha visto numerosos capítulos en su larga y rica historia. El Gran Incendio de 1666 sigue siendo uno de los capítulos más definitorios. Es la historia de una ciudad probada pero no derrotada, marcada pero no estropeada, rota pero no destruida. Es posible que los estragos del incendio hayan durado días, pero el espíritu de Londres se elevó rápidamente y duró todo el tiempo. Como un dragón antiguo y de historia, Londres pudo usar una fuerza elemental, en este caso no para destruir sino para crear. El Gran Incendio dio origen a un espectáculo de belleza, un monumento viviente que hoy es más alto, resistente, majestuoso y espectacular en su elegante desafío a las adversidades pasadas. El Gran Incendio de Londres arrasó la ciudad y arrasó vidas y edificios. Pero no desperdició el espíritu esencial en la reconstrucción de la ciudad. A partir de la destrucción, una ciudad vital, más fuerte y resistente, pudo surgir de las cenizas como su homónimo, el Fénix. Es posible que las calles del casco antiguo se hayan derrumbado, las fachadas antiguas consumidas por la furia del fuego, pero el mismo edificio que es Londres, duradero e indomable, nunca se derrumbó. En cada brasa de destrucción, estaba la promesa de renacimiento. Y cuando murió la última llama, la ciudad se mantuvo erguida, decidida y lista para un nuevo capítulo en su ilustre historia. Londres, la etapa en constante evolución de la historia, alguna vez estuvo envuelta en la cortina de fuego del destino. El Gran Incendio dejó su huella vívida y abrasadora, pero de ninguna manera cantó la vitalidad de la ciudad. En cambio, encendió un faro de transformación que irradió esperanza y fuerza, iluminando el camino hacia un futuro de cambios y avances sin precedentes. En medio de la desesperación y la devastación, los habitantes de Londres mostraron una notable resiliencia. No se rindieron a las llamas. En cambio, convirtieron el infierno en un impulso de cambio, sacando de sus cenizas una ciudad rejuvenecida. El Gran Incendio de Londres es un testimonio del espíritu indomable de la ciudad, el espíritu que hace que Londres sea hoy una de las ciudades más grandes del mundo. Reconstruir una ciudad después de una agitación tan devastadora no podría haber sido fácil. Los ciudadanos de Londres, con extraordinaria resiliencia, reconstruyen sus hogares, sus calles y su ciudad desde cero. Esta tarea hercúlea se llevó a cabo, ladrillo a ladrillo, siendo testigo de cómo la ciudad recupera su antigua gloria, emergiendo como un faro de planificación urbana y maravilla arquitectónica, capaz de resistir las fuerzas que una vez la derribaron. Cuando pensamos en el Gran Fuego, sentimos una punzada de lamento por todo lo perdido. Sin embargo, hoy miramos a Londres y no podemos evitar maravillarnos de lo mucho que surgió de esas mismas cenizas. El incendio fue un cataclismo, pero también fue un catalizador un punto de partida para el surgimiento de una ciudad grande, vibrante y en constante cambio. Londres, nacida del fuego, resistente y brillante en su ascenso. El Gran Incendio de Londres fue catastrófico. La destrucción que dejó a su paso fue horrorosa. Sin embargo, cuando la última brasa se desvaneció, no fue la destrucción lo que puso de relieve el día. Fue la esperanza, la resiliencia, la determinación con la que el pueblo de Londres decidió levantarse, reconstruirse y emerger. No fue un final, sino un nuevo comienzo de un magnífico capítulo en la historia de una de las ciudades más grandes del mundo. Han pasado cientos de años desde los trágicos acontecimientos de 1666, pero el Gran Incendio sigue siendo un momento decisivo en la historia de Londres. Prueba de la capacidad de la humanidad para resucitar de las cenizas, el incendio llevó a los habitantes de Londres al borde del abismo, pero finalmente fortaleció su determinación, remodeló la ciudad y subrayó su resistencia.
La historia del Gran Incendio de Londres no es solo una historia de pérdida y devastación, sino también una historia de supervivencia, resiliencia y el infatigable espíritu humano. A raíz de la destrucción, surgió un Londres más fuerte y resistente, transformado y reconstruido a partir de sus cenizas. En todos los rincones de la ciudad todavía resuenan los ecos de ese evento cataclísmico, un recordatorio del pasado devastador que ha dado forma a Londres tal como la conocemos hoy. Al recordar la saga de la determinación de Londres de resucitar de las cenizas, no podemos evitar sentirnos impresionados por el meteórico ascenso de la ciudad desde las ruinas. El Gran Incendio de Londres es un momento decisivo en el rico tapiz de la ciudad, no por la destrucción que causó, sino por el renacimiento y renovación que siguió. Hoy en día, Londres es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, y es una encarnación viva de la frase indoblado, inquebrantable, ininterrumpido. La ciudad que quedó devastada tras la estela humeante del gran incendio no fue derrotada. Surgió de las cenizas, desafiante y más fuerte que nunca. El Gran Incendio de Londres pudo haber sido una catástrofe, pero también supuso un punto de inflexión en la historia de la ciudad. Esculpió una nueva identidad para Londres, que encarnaba resiliencia, renovación y el espíritu humano duradero. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, recordamos que el Londres que conocemos y amamos hoy fue moldeado por el mismo fuego que amenazaba con envolver la ciudad hace siglos. Así como el mítico Fénix surgiría de su pira, Londres también se reconstruyó y transformó, impulsado por la tenacidad y el espíritu de su gente. Una y otra vez, Londres ha salido de las cenizas de la adversidad, cada vez un poco más fuerte, un poco más resistente. Es en estos momentos de absoluta desesperación que las páginas de la historia de Londres no solo se reescriben, sino que están imbuidas de una resolución decidida. La determinación de sobrevivir contra viento y marea, reconstruir y recordar.